El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana. Gracias por las palabras, generosas palabras del colega, comunicador y amigo, pana, Juan Carlos Castillo. Además de melexista, ¿no? Como no podía ser de otra manera, le envío un saludo, gracias por esas palabras. Escuchando A Primera Hora, igualmente la colega periodista Tere Menéndez, que me dice, ya se va de viaje, así que buen viaje, buen viento y buena mar, querida Tere. Gracias por amplificar la señal de nuestro programa aquí en Majestad FM. Estamos cerrando esta semana de labores. Hemos hablado de economía y ahora mismo quiero proponer a la audiencia hablar de un tema que evidentemente genera preocupación, que podría generar preocupación, y que tiene que ver con migrantes ecuatorianos que han tenido dificultades para poder regresar al país con sus bienes. El menaje, que seguramente hay gente que salió del país buscando mejores días, que adquirió sus bienes, el denominado menaje, y han tenido dificultades para poder llegar hasta acá. El estudio jurídico que lidera la doctora Gabriela Obando ha tomado nota justamente de esto. Da cuenta que hay una persona beneficiada con una beca de estudios para culminar su carrera universitaria en los Estados Unidos, en la Florida. En el 2009 terminó sus estudios, tomó la decisión de retornar al Ecuador acogiéndose al beneficio del Estado, de realizar una importación de un menaje de casa con sus pertenencias, entre ellas un vehículo que al momento de ingresar al país no tuvo restricción alguna. Sin embargo, años después la aduana lo incautó y le generó dificultades. Es un poco el tema que vamos a abordar ahora mismo con la doctora Gabriela Obando, que ya visita nuestra mesa de trabajo, y está acompañada en esta mañana del abogado René Lozano, que también es especialista en estas materias. Bienvenida, doctora. Doctor, bienvenido. Qué gusto. Buen día, gracias Fabricio por la entrevista y un saludo muy cordial a los radioescuchas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, ¿cómo está? Fabricio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes escuchan Majestad y este programa. Gracias por la gentileza. Doctor Obando, coméntenos en qué consiste justamente este caso. Ampliemos un poquito la información sobre esto. Esta es una migrante, una de las tantas estudiantes ecuatorianas que ganó becas en el exterior y que fue a realizar sus estudios en Estados Unidos. Gana su beca y dentro de sus actividades también logra tener algunas cosas de su menaje y se acoge a este plan de retorno del país que era una política pública para que los ciudadanos podamos retornar a nuestro país con nuestras pertenencias. Con preferencias y con facilidades para traer las cosas que se adquirieron en el exterior. Sobre todo se entiende que es una situación en la que no están generando recursos y que las pocas cosas que tienen son sus bienes más preciados, por llamarlos. Claro, no es lo mismo un migrante que salió, exacto, un estudiante que un empresario o un importador. O sea, no es lo mismo. Tanto es el caso que los migrantes, bueno, sí, se los entiende como parte del grupo vulnerable y de atención prioritaria por mandato constitucional, precisamente porque se entiende que esta situación de aquellos ciudadanos que salen del país, en este caso de estudios, no es el mismo de turismo, no es el mismo de otra condición. Esta chica regresa al país y trae un vehículo valorado menos de $20,000, que ustedes saben en Estados Unidos los autos son mucho más fáciles de adquirir que aquí. Lo trae, pero el momento de se genera, hay mucha falta de educación sobre temas aduaneros y por eso es importante la presencia de René aquí, porque no se desconoce precisamente esta prohibición de venta de los 5 años en caso de discapacitados, 4 años de personas que retornan al país, como en este caso, y generan ventas de los vehículos dentro de los 4 años, que es una prohibición. O sea, hay una restricción ahí, no se puede vender el vehículo que llegó acá con determinados beneficios tributarios. ¿Ya? Pero no se lo puede vender durante 4 años. Durante 4 años. Ella, por desconocimiento, realiza únicamente la escritura pública para realizar esta transacción. Luego su agente aduanero, que es la persona más conocedora del tema, le advierte sobre esto y no se genera la tradición, no se genera el comprar, darle el dinero, lo que perfecciona propiamente esta compra-venta. Sin embargo, años más adelante, con una alerta, una presunta alerta de aduana, se le incauta el vehículo,
se le sanciona por 10 veces el valor del auto. Estamos hablando de $200,000. casi $200,000 por algo que no pasó, porque no se llega a realizar esta tradición. Pero $200,000 es una monstruosidad, ¿no? Menos, estoy casi segura que es menos de $200,000, pero más de $100,000, Pero igual por es supuesto. un montón de plata. Exacto, y más cuando estamos hablando del caso de un estudiante que retornaba del país y ustedes saben que muchísimas veces cuando los migrantes que regresan del país no se insertan en el mundo laboral inmediatamente. Es más, estaba escuchando la anterior entrevista en la cual ya tenemos cifras que preocupan a toda la ciudadanía. Y en ese sentido, precisamente este tipo de casos nos preocupan muchísimo a los juristas, sobre todo porque vemos que el debido proceso y sobre todo la cautela que se le tiene que dar a este tipo de grupos vulnerables de atención prioritaria como demanda la Constitución no se lo está dando. ¿Para este caso se violaron esos principios? Por supuesto, nunca se llegó a verificar. Aduanas nunca verifica propiamente si se realizó o no el pago, en este caso de la compraventa, si el auto o sea, si se cristalizó la compraventa del vehículo. Si se llegó a perfeccionar jurídicamente la compraventa. O sea, hubo una intención de ella de vender el vehículo, pero no se vendió el vehículo. El error fue no darle de baja en la escritura pública esta compra. ¿Y eso no había cómo subsanar jurídicamente? Debió haberlo hecho, obviamente, sentándole una razón en la respectiva notaría e indicando que no se llegó a perfeccionar esta compraventa. ¿El vehículo fue incautado por la aduana? Lo tienen incluso en bodegaje y esa es otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención, pero obviamente está dentro de la norma, que ella tiene hasta el día de hoy que pagar bodegaje de ese auto. Correcto. Por ejemplo. Doctor Lozano, explícanos un poquito desde su conocimiento como abogado especialista en los temas aduaneros, porque hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo que probablemente no conocen cuáles son las reglas del juego cuando se trata de repatriar o traer al país menaje de casa o vehículo con los beneficios del plan retorno. Primero preguntarle, ¿existe todavía el plan retorno? Sí, muchas gracias, Fabricio. Justamente uno de los beneficios que así lo detalla la ley, específicamente en la Ley de Movilidad Humana, uno de los derechos es justamente el beneficio que tienen las personas en calidad de migrantes de retornar al país con sus bienes, llámese menaje de casa, o a su vez un vehículo, motocicleta o equipo de trabajo. Actualmente está regulado, está vigente. Como decía Gabriela, lamentablemente aquí no hay una política de publicidad acerca de todos los principios y de todos los procesos que debe cumplir una persona para poder retornar. Porque en mi caso, como agente de aduana y como abogado aduanero, viene mucha gente retornada del país a mis oficinas, dice, usted es agente de aduana, tenga, aquí está mi guía o aquí está mi documento de transporte, vengo a retirar mis cosas. Entonces hay un desconocimiento total por parte de los migrantes en relación a todo el proceso como tal. Ese proceso debe ser ya detallado directamente desde el país, en este caso España, llámese Estados Unidos, porque así lo determina la ley. A ver, si alguien quiere, un migrante ecuatoriano que está residiendo en España, luego de 20 años, estoy poniendo un ejemplo hipotético, dice, no, yo quiero volver a mi país, tiene sus bienes, su menaje de casa, tiene su vehículo, ¿qué debe hacer? Expliquemos eso a nuestro público. Perfecto, a ver, primero uno de los requisitos que debe cumplir el migrante es que tiene que estar por lo menos 2 años ininterrumpidos fuera del país. En cualquier país tiene máximo 60 días de estar aquí en el país y luego retornar. Luego de cumplir ese requisito, tiene que hacer un listado de todas sus cosas que va a traer. Está permitido traer todo lo que conlleva un menaje de casa, licuadoras, lavadoras, refrigeradoras, todo lo que compone el menaje de casa. La ropa de todo el núcleo familiar, lógicamente, se velará que no sean en cantidades comerciales y dentro de ese beneficio también está el vehículo como tal. Puede hacer una declaración juramentada en el consulado o a su vez una vez que retorna al país puede hacer su lista de acuerdo a un formato que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo da y ese formato pues hacerlo en una notaría. Presentar su documentación, solicitar ante la aduana. Antes nos pedían que se haga por intermedio de un agente de aduana. Mediante resolución en el artículo 6 eliminaron que intervenga el agente de aduana como tal. Y lo pueden hacer directamente. Lo tienen que hacer directamente.
nosotros como agentes de aduana y abogados aduaneros lo que podemos hacer es darles un acompañamiento, pero quien tiene que hacerlo es directamente el migrante. Se acerca atención al usuario del Servicio Nacional de Aduana, solicita que se realice la inspección de su contenedor o de su mercadería como tal y vehículo, y posterior a eso le van a dar, le va a hacer la aduana directamente una declaración y podrá sacar su mercadería como tal. Correcto. A ver, esa mercadería, digamos, el menaje de casa tampoco se puede vender, ¿o sí? Se puede vender, pero luego de los 4 años. El menaje de casa. El menaje de casa y el vehículo. ¿Por qué hacen? Ya, piden el mismo Sí. plazo tanto el menaje cuanto el vehículo. Pero hacen una distinción entre los dos. Por ejemplo, yo el vehículo por nada del mundo lo puedo vender antes de los 4 años. Lo que sí sucede con el resto de cosas. Lo puedo vender incluso al siguiente día de haber ingresado la mercadería al país o sacado de la aduana, pero pagando los tributos que se generaron por esa mercadería. Ahora, me escriben un mensaje y me dicen que puede darse el caso, de hecho, que hay migrantes, cuanto personas con discapacidad, que venden el cupo y los papeles los hacen luego de 4 años. ¿Será que ocurre eso? Eso me escribe un oyente, pensando normal, ya en la práctica. Piensa mal y acertarás. Lamentablemente, Fabricio, es doloroso decirlo, pero es una práctica que se da día a día. Este tipo de beneficio se presta para personas que realmente lo necesitan, pero asimismo para gente inescrupulosa. Es por eso que justamente el trabajo que nosotros estamos haciendo conjuntamente con Gabriela es generar que no haya esos atropellos para los migrantes, porque realmente, si nos vamos en el 2016 hubo el caso muy sonado, no sé si recordarán de la paquetería de OGL, me parece, ¿sí? Que hubieron muchos migrantes y resulta que mandaban la mercadería. Yo estaba en España, por poner un ejemplo, decía, quiero mandar esta ropita para mi hijo que está en Ecuador, y daban a esa empresa, y esta empresa hacía un consolidado en un contenedor y utilizaba a los migrantes para ingresarlos en su menaje de casa. Como aparentemente yo hacía todo el proceso, no pasaba nada, resulta que sacaban, cobraban, no pagaban impuestos, pero los migrantes eran utilizados en esta red, en esta mafia, que ojo, no lo digo yo, no es elucubración, hay documentos, es algo que está dicho por la fiscalía, que fue gente, exfuncionarios de la aduana, funcionarios vigentes de la aduana, agentes de aduana y personas inescrupulosas. Ahora, doctor Obando, a propósito del caso específico que usted nos ha presentado y que sirve para sustentar esta entrevista, un oyente nos dice, la página de la aduana no da buena información y es muy básica. ¿Pudo haber sido el hecho de que para este caso, porque le pudo haber pasado a otra persona o a otras personas, no tuvieron información suficiente y pasó lo que pasó? Por supuesto, tenemos que tener en claro que el desconocimiento de la ley obviamente no es ninguna causal para evitarla ni para cumplirla, pero lo que sí creo que es importante es que aduana verifique y llegue a tener procedimientos administrativos sancionatorios con hechos reales, no con hechos que al fin del día no se llegan a concretar. La política pública de recaudación tiene que estar entendida, sí, en beneficio del país, pero sobre todo dentro del marco del debido proceso. Claro, porque por ejemplo acá en otro mensaje que recibo dicen, la sanción debe ser ejemplificadora para evitar la defraudación, porque pueden darse el caso de viveza criolla. Usted nos dice, por supuesto, es un tema de desconocimiento, no se concretó, pero pueden darse casos de viveza criolla y la sanción debe ser ejemplificadora para evitar la defraudación. Me parece correcto que en los casos en los que precisamente como el que acabamos de mencionar, en los que se utiliza el estatus del migrante siendo vulnerable para beneficiarse económicamente otra persona, por supuesto, no solamente es inescrupuloso, ilegal, sino que tiene que ser rechazado por toda la sociedad, totalmente de acuerdo. Y aduana tiene que más bien sustentar estos casos, porque ese es el desafío no solamente de la administración pública, sino también de la justicia, llegar a tener procedimientos administrativos en los cuales se cuide, se vele por los derechos de los ciudadanos y sobre todo se precautelen
por supuesto, los intereses del Estado, en este caso, que no se trate de evadir la ley, que no se aplique la mala viveza criolla, sino que cumplamos con nuestras obligaciones, con nuestros deberes, pero dentro del marco de la legalidad. Estamos dialogando con la doctora Gabriela Obando y el doctor René Lozano, hablando sobre este tema de mucho interés seguramente para nuestros oyentes. Hay gente que nos escucha y que nos sintoniza en la transmisión del Facebook Live desde otras latitudes del mundo, ecuatorianos residentes en el exterior. Acá, por ejemplo, René, tengo una inquietud que hace un oyente. Dice, ¿por qué para diplomáticos y agregados traen sin impuestos si la condición es diferente a los migrantes en cuanto a condiciones económicas? A ver, la ley es clara y justamente en el tema de exoneraciones nos basamos a la ley de movilidad humana. Entonces, hace una separación justamente en lo que son los migrantes, que tienen los mismos beneficios que los diplomáticos. ¿Cuál es el beneficio de los diplomáticos que no tiene el migrante? Que el diplomático puede estar 3 días, 4 días fuera del país y ya tiene ese derecho a traer su homenaje de casa. Y es un poco entendible en el caso que, tomando en cuenta que los diplomáticos, vienen a cumplir misiones específicas, entonces es entendible. Es la naturaleza del servicio exterior. Exacto, no es ninguna discriminación entre migrantes y diplomáticos. Claro, pero son naturalezas distintas. Totalmente, ¿no? Están embestidas por la misma normativa, sin embargo son naturalezas distintas, como lo acabas de decir. Acá, por ejemplo, el colega Patricio Carrera que nos escucha, él tiene una experiencia como migrante y me escribe y dice: me cobraron $5,000 de matrícula porque el carro que traje de homenaje de casa vale en Estados Unidos 20,000, pero aquí ese carro se vendía en 50,000. Por más que les expliqué que me beneficiaba el plan retorno, el SRI me cobró $5,000 de matrícula. Otros casos se paga solamente por los 20,000 del carro, pero los funcionarios que me atendieron se empecinaron, no quisieron, me tocó pagar, si no, no podía utilizar el carro. Fabricio, ahí puedo intervenir. Mira, uno de los requisitos para traer el vehículo es generar la subcategoría en el SRI, y en la subcategoría, en la creación, hay que detallar el valor que costó el vehículo, no el valor comercial. Quizá ahí se generó, el momento de crear la subcategoría, se lo generó con un valor comercial, diciendo los 50,000, y por ende, el SRI lo único que va a decir, usted tiene que pagar sobre este monto. Tal vez ese es el motivo del por qué le cobraron. Mire usted, esa aclaración. Exacto. Doctor Obando, sobre el caso que estábamos hablando, usted nos decía, la persona, la becaria, está pagando bodegaje. ¿Ha habido algún tipo de sentencia judicial respecto de este tema o todavía no? De hecho, ya está en coactiva. El caso, como ustedes saben, se encuentra en la Corte Constitucional, pero como también manda la ley, la sentencia no deja de surtir efectos. Este caso en realidad se resolvió en el contencioso administrativo dándole la razón a la becaria en cuanto a la no perfección de esta compraventa, precisamente porque ella llega a tener acertadamente esta advertencia y se paraliza la compraventa, no se llega a perfeccionar, como les había dicho, la tradición, y en ese sentido el Tribunal Contencioso Administrativo falla a favor de la becaria. Sin embargo, en casación el caso no llega a ser admitida a la casación y está en Corte Constitucional. Sin embargo, la coactiva sigue, por ejemplo... Se sigue ejecutando, no se ha suspendido. No se ha suspendido, todavía no se resuelve, pero, por ejemplo, las cuentas bancarias están congeladas, todas sus cuentas bancarias, incluso por este valor del auto, el auto se está pagando, ni siquiera está en su poder, obviamente. Entonces, el perjuicio que se genera por este tipo de casos en los cuales no se llega a comprobar los hechos son latentes y, obviamente, como les vuelvo a repetir, el estatus de los estudiantes ecuatorianos que salieron al exterior para estudiar una beca no es el mismo, y hoy por hoy la situación laboral tampoco favorece, claro. Y la normativa y la seguridad jurídica es la que tiene que precautelar por esos intereses. Sobre todo, la justicia tiene el reto de verificar siempre que esos hechos sean certeros. O sea, pese a que esté en trámite en la Corte Constitucional, ¿eso no suspende la ejecución de la coactiva? No, así ¿Y qué pasa si mañana pasado la justicia le termina dando la razón? La Corte Constitucional le da la razón y la coactiva ya se ha ejecutado. Tendrán obviamente que reponer esos valores, pero el tiempo
Claro, y esto los está costos. desde el 2016, lamentablemente. Este problema está desde en la 2016. Corte Constitucional está desde el 2016. 3 años. Y no se ha Vamos no para se los da una 4. solución, y sin embargo las medidas han estado vigentes. ¿Conoce usted o ha recibido usted otro tipo de reclamos similares a este? En el caso de discapacitados tenemos un montón de casos en los cuales muchas personas se sienten perjudicadas también en aduanas, y hemos puesto en debate este tema tan sensible que no se lo ha visualizado, pero es un caso. La comunidad, por ejemplo, una de las comunidades más grandes en España sigue siendo la ecuatoriana. En muchísimos países seguimos siendo migrantes, y el retorno a nuestro país, más allá de haberlo vendido como una solución fácil, ha sido hoy en día un problema, y cuando se ha llegado a judicializar ha sido un tormento. Me están pidiendo que le pregunte si el vehículo que trajo es un vehículo de alta gama. No, es un Mitsubishi que costó menos de $20,000. No es un 4x4. No, es un automóvil. Es un automóvil. ¿Ya? Que obviamente Entonces no es de alta gama, porque eso también me estaban preguntando. No es de alta gama, no es ningún auto alemán, era. Acá también me dicen, hay un impuesto a la propiedad, no se entiende, exoneran de impuestos y cobran por otro lado, dice René Lozano. Sí, claro, pero... Nos dice otro oyente acá. Sí, ¿cuál es la situación? El beneficio específicamente habla de las exenciones tributarias aduaneras en el caso de retornar al país. Hay otra serie de derechos, pero no incluye la exoneración de impuestos ya en el país. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y tengo que circular, pues tengo que pagar la matrícula y el impuesto normal. Sí, pero Entonces, no tendría sentido que traiga un vehículo exonerado por un valor, como decía Patricio Carrera hace minutos, y le cobren por el valor que calculan acá, que es totalmente distinto Exacto. al valor por el cual compró en el exterior. Pues. Sí, Fabricio, ese caso específico, como te digo, puede haberse dado por esta situación. ¿Y será que él puede reclamar o no? O sea, si ¿Sí hay está cómo? dentro de los 5 años, pues se puede reclamar. O sea, luego de los 5 años, ¿de cómo? Luego de los 5 años ya prescribe el derecho de interponer cualquier tipo de Acá hay otra inquietud, dice, en cuanto a costos, ¿cómo se paga? ¿Hay alguna tabla por peso, por volumen? No sé, doctor. En relación a lo que se trae. Sí, a lo que se trae. Eso básicamente, a ver, lo que sí les quiero dejar claro y sí quiero hacer énfasis en este caso, es que la aduana no cobra un solo centavo, ¿sí? Un solo centavo por lo que ustedes están trayendo. Si alguien me dice, porque yo siempre escucho, dice, doctor, pero me están queriendo cobrar $5,000 y me dicen que me traen el menaje sin pagar nada. Ojo, estás pagando $5,000. ¿Cómo no estás pagando nada? Entonces, claro, yo les digo así y hago este énfasis. Acá porque, dicen, le cobran hasta la risa de su oyente. Exacto, totalmente. La mía no me cobran a mí. No, esa fue gratis, Fabricio. Pero es eso. La aduana no cobra nada y las embarcadoras son las que tienen un aproximado entre 2 y 3,000 un contenedor lleno. Es un aproximado, pero serán los costos del flete internacional más no. Nada más. Miren ustedes la importancia de estos temas. Por supuesto. Porque con Y esta la entrevista, miren situación- ustedes cuánta interacción hemos generado de gente Claro. que pregunta y que se preocupa por esos temas, Por doctora. eso nuestro interés como juristas es tratar de solucionar los problemas de las personas, y más aquellos que son considerados como grupos vulnerables. Y precisamente cuando pusimos este tema en el debate público, tuvimos una cantidad increíble de personas que se encontraban en la misma situación. Acá nos dice otro oyente, aclaración, dice, la normativa tributaria señala que para temas del cobro del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados se considera el avalúo más alto reportado por los comercializadores con corte a noviembre de cada año. Doctor Lozano, ¿es así? Sí, efectivamente. Pero eso le digo, por eso hay que discriminar lo que es el beneficio de exención tributaria que le da el Servicio Nacional de Aduana como tal y los otros impuestos que se generan por el uso del vehículo. Doctor Obando, el vehículo que está en materia de este litigio, ¿está destruido, está bien, está cuidado? Porque acá un oyente nos dice el vehículo debe estar destruido, capaz. No sé cómo está, doctora. Es que evidentemente si no se lo ha dado mantenimiento durante todos estos Está ahí años, botado. es evidente que no va a estar en las mismas condiciones. Y desconocemos en realidad de dónde, sabemos que está
en poder de aduana, pero no hemos tenido acceso, y obviamente en este caso, como les digo, es menos de $200,000, pero más de 100,000 y 10 veces más del valor que lo compró. Obviamente esta persona está más preocupada de salir de esta, ella la llama una persecución judicial, pero ni siquiera ha tenido interés ya de ver el auto, porque ya incluso lo da por perdido. Correcto. Expectantes de aquello, pero me parece muy interesante. Esta entrevista terminó siendo muy provechosa, muy informativa para nuestros oyentes. Nos piden, si es que tienen algún teléfono de contacto, nos dice, si pueden dejar sus teléfonos de contacto. Dice un oyente, el contacto de los abogados para, evidentemente, estos temas generan mucha preocupación. Sí, por supuesto, les dejamos ahora nuestros números, tanto el de René como el mío. El mío es el 09-844-66357. El mío es facilito, 0994-83-2222. Ahí tienen ustedes, los oyentes que estaban preguntando, porque estos temas tributarios sobre exportaciones, importaciones, no es que se los maneja todos los días, ya que hemos tenido dos especialistas al respecto. Doctor Obando, gracias. Doctor Lozano, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, querido Fabricio. Gracias, Fabricio. Gracias a Gabriel Obando y René Lozano, hablando sobre, a partir de un caso específico, dar cuenta justamente de las dificultades que siguen enfrentando los migrantes ecuatorianos para traer su menaje de casa o sus vehículos, acogiéndose al plan retorno. Algunas distorsiones que nos han referido nuestros invitados en esta mañana. 7:35, pausa en la primera.